Esta es la práctica 11, que es sobre comportamiento asintótico, pero voy a usar la pregunta 1 de la práctica 8 como motivación. Bueno, en la pregunta 1 de la práctica 8, bueno, nos plantean este problema de contar el número de maneras de colocar unas banderas de distintos colores. Entonces planteamos la recurrencia, la resolvimos con el método de la ecuación característica, teníamos la solución general, con las condiciones iniciales averiguamos los coeficientes C1, C2 y conseguimos la solución de la recurrencia aquí. Pero esa vez fue la primera vez que yo hice una demo en Excel, no sé si lo recordarán. Y aquí, en esta parte, yo definí la secuencia, o sea, yo calculé la secuencia usando la recurrencia, que la recurrencia dice A sub n es 2 veces A sub n menos 1 más A sub n menos 2. Entonces, bueno, puse las condiciones iniciales 1 y 2 aquí. Pero a partir de aquí dice 2 veces el anterior más el que está, bueno, el anterior al anterior. Y esa fórmula es la que está aquí en todos los pasos. ¿Lo ven? Pueden ver la fórmula acá arriba. ¿Ok? Y bueno, y entonces aquí yo calculé 1 más, bueno, esto es raíz de 2, es raíz cuadrada de 2, esto es 1 más raíz cuadrada de 2, que es es lambda 1. Esto es 1 menos raíz cuadrada de 2, que es este que está aquí. Y aquí calculé las potencias de los dos lambdas. Que en otros contextos le dicen los autovalores, no sé si conocen. Bueno, si esto se ve en forma matricial, resulta que son los autovalores. Creo que no conocen eso. Bueno, en fin, el caso es que estas son las potencias de 1 más raíz de 2. Bueno, le quité todos los decimales, le puedo poner. Y estas son las potencias de 1 menos raíz de 2. Y entonces, bueno, aquí tengo los coeficientes C1 y C2, aquí tengo el coeficiente 1 por lambda 1 a la n. Porque esto no lo... Okay. Bueno, aquí no se... el menos está como separado, pero bueno, no importa. Y bueno, si formateo, si copio el formato, ok. Entonces, esta columna es el coeficiente 1, que es 2 más raíz de 2 entre 4. Es esto, 2 más raíz de 2 entre 4. Y el coeficiente 2 es 2 menos raíz de 2 entre 4. Y aquí está C1 por lambda 1 a la n, o sea, el primer sumando de aquí. Y aquí está el segundo sumando. Y luego aquí está la suma. Esta es la suma de los dos. ¿Ok? O sea, esta columna es esta fórmula que está aquí. Y lo que la otra vez les mostré, bueno, esta es la solución. O sea, entonces esta columna es idéntica a esta columna. O sea, los números son idénticos, pero las fórmulas son muy diferentes. Aquí la fórmula fue usando la recurrencia, aquí fue usando la fórmula exacta. Bueno, la hice paso por paso, pero lo ven, ¿ok? Bueno, pero la otra vez comentamos que si se fijan, bueno, de repente al comienzo estos dos números no son extraordinariamente diferentes, pero a medida que n crece, como pueden ver, este número crece muchísimo y este más bien decrece, va a 0. Entonces, en este caso es que uno puede decir, esta secuencia es despreciable comparada con esto. O sea,
que creo que es una terminología. O sea, si a la columna I la llamamos F y a la columna H la llamamos G. O sea, aquí estas son sucesiones y estas son funciones. Bueno, pero las sucesiones son funciones de los números naturales a los reales, es lo que estamos trabajando normalmente. Entonces, esto que está aquí es un ejemplo de esta notación. O sea, esta sucesión es asintóticamente despreciable comparada con esto. ¿Ok? Porque, bueno, aquí te lo dice. Para n suficientemente grande, f se puede despreciar respecto a g. Y hay distintas notaciones para medir eso. Una es la O chica, y aquí dice, si el límite de este cociente va a 0, entonces f es O chica de G. Y bueno, aquí lo estoy mostrando numéricamente. Esto se puede demostrar formalmente el límite, ¿no? Bueno, o sea, aquí tienen un... bueno, se puede mostrar en general. Si tienen un número que en valor absoluto es menor que 1, la sucesión, que es ese número elevado a la n, la sucesión geométrica tiende a 0. Entonces aquí ni siquiera hace falta dividir entre esto, o sea, esto ya va a 0, pero si lo dividen, bueno, esto entre esto, igual esto entre esto también, les da 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo creo que ustedes vieron la otra notación, etcétera. Ajá. Esta recurrencia asintóticamente es equivalente a, a esta, ¿ok? O sea, son equivalentes. O sea, bueno, después les doy o sea, bueno, vamos a estar hablando de las definiciones, ¿ok? Pero intuitivamente lo que quiero que vean es que esta, bueno, que es lo mismo que esta, es la suma de estas dos, pero como esto va a 0, asintóticamente esto y esto son lo mismo. O sea, y como esta es simplemente una constante multiplicada por esto a la n, ustedes pueden decir que a sub n asintóticamente es o 1 de 1 más raíz de 2 a la n. ¿Ok? Porque la diferencia entre esto y esto es simplemente una constante. La constante es esta. ¿Ok? Entonces, ¿por qué interesa eso? Porque, bueno, bueno, número uno, hay ocasiones en que de repente las recurrencias no se pueden resolver, pero se puede analizar el comportamiento asintótico. Número dos, a veces sí se puede resolver, pero para explicarle a otros qué tan rápido crece, es más fácil decirlo en términos asintóticos en lugar de dar una fórmula muy precisa de la recurrencia. O sea, muchas veces la gente, qué sé yo, ahora con la epidemia y la variante Omicron que se contagia muy rápido, la gente está interesada, mira, ¿el número de casos se duplica cada 2 días o, 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 o no se duplica? O sea, no es que se duplique, o de repente está creciendo, o sea, si el, o sea, bueno, hay toda una familia de secuencias. O sea, cuando el parámetro n representa una unidad de tiempo, que pudieran ser días o semanas o meses o años, a las sucesiones se les llama series de tiempo. ¿Ok? En inglés se dice time series. Eh,
Y bueno, es todo un tema de análisis. Bueno, en castellano creo que se dice serie, mira, dicen serie temporal o serie de tiempo. Y uno quiere saber, bueno, y esto se usa en montones de campos, y uno quiere saber qué tan rápido crecen, ¿ok? Y bueno, o sea, el ejemplo del número de contagiados en una epidemia, eso es una serie de tiempo. Y, y bueno, en economía, hay montones de cosas. Y bueno, ven, simplemente hay una secuencia y otra notación es sub T, o sea, es como una donde el T es el tiempo. Y bueno, el caso es que es muy diferente si la epidemia, por ejemplo, el número de contagiados crece cuadráticamente o si crece exponencialmente. O sea, es mucho peor cuando crece exponencialmente, que es, digamos, o sea, si uno dice se duplica cada cierto tiempo, eso es un crecimiento exponencial. Bueno, pero también es muy diferente si se duplica cada 2 días o si el número de casos o si se duplica cada 2 meses. Entonces, en muchas aplicaciones interesa saber qué tan rápido es el crecimiento eh, de una secuencia o bueno, o serie de tiempo, como dije. Entonces, bueno, vamos a analizar las distintas notaciones. Bueno, y ya entrando en materia, la práctica de hoy es la práctica 11. Y aquí lo que, la primera pregunta que he hecho es como para que analicen las distintas notaciones. Ahora, O grande lo que significa es que a partir de cierto número, o sea, bueno, tanto f como g son funciones de los naturales a los reales, o sea, son sucesiones, pero a partir de cierto número n sub 0, en valor absoluto f de n es menor o igual a una constante por g de n. Entonces dice que en ese caso f está dominada por g. O sea, a partir de cierto punto, eh, cuando multiplican g por una constante, bueno, suponiendo que son positivos, ¿ok? Formalmente es el valor absoluto, ¿ok? Pero para simplificar, supongamos que son positivos para no tener que decir el valor absoluto todo el tiempo. Entonces, a partir de cierto punto, bueno, a ver, mejor en lugar de estar ahí gesticulando con mis manos, a ver si dibujo aquí. Ok. O sea, si tenemos el eje Y, el eje X, y tenemos... ¿quiero usar eso? No, quiero usar esto. Ok, supongan que tienen una función que crece así y otra función que crece así. ¿Ok? Y a esta la llamamos f y a esta la llamamos g. Bueno, y lo estoy dibujando continuo, pero en realidad es discreto. O sea, pero es más fácil dibujar una línea así, que una curva así, que ponerme a poner los puntitos por separado. Eso me lo entienden, ¿no? Entonces, eh, aquí a partir de este número, que en la definición lo llaman n sub 0, g es más grande que f, ¿ok? Suponiendo que siguen creciendo así. Entonces, en este caso se dice que f está asintóticamente dominada por g y se escribe f igual o grande de g de n o f pertenece a o g de n. Bueno, hay todas estas notaciones que significan lo mismo, ¿ok? Teta, la verdad bueno, perdón, omega es esa letra, omega. eh, Casi que es una definición superflua, porque es solamente al revés. O sea, si, o sea, aquí la desigualdad se cambió, ¿ok? Entonces, decir que F es O mayúscula de G es lo mismo que decir G es omega grande de F.
O sea, son casi que dos maneras de escribir lo mismo. Ahora, teta significa que F, o sea, F es equivalente a tiene el mismo orden que G. Si F es O mayúscula de G y viceversa, G es O mayúscula de F. Bueno, y decir G es O mayúscula de F es lo mismo que decir F es omega de G. Ok, entonces, bueno, intenten estas preguntas, son de verdadero y falso.